hubo un problema con el equipo. Ahí sí ven ese cuadro comparativo, ¿no? Ese es el Thunderbolt. Entonces, ahí estamos viendo una tasa de transferencia y la comparativa es con el USB 2.0, el FireWire 800, las Express Card. Hola, ahí sí. El USB 3.0. Entonces vemos una tasa de transferencia inicial del 2.0 en 480 megas, el FireWire 800, el doble, casi el doble. Eso se utilizaba para las cámaras de video y hacer una transferencia. Hola, ahí sí. Se utilizaba este interfaz para poder conectar a cámaras directo al computador y poder grabar y hacer una transmisión en vivo. Eso poco a poco iba evolucionando hasta que ya los megas no daban. Entonces nos pasamos a gigas. En una Express Card manejamos ya una tasa de transferencia de 2.5 gigabits por segundo. Muy rápido. Ya la interfase FireWire quedaba un poco obsoleta. Pasó eso, llegó la tercera versión de USB. Acá estamos hablando de una tasa de transferencia de 5 gigas. Fabuloso. 5 gigas lo máximo. Comparación con su versión anterior, pues casi más que la triplicamos. O sea, al duplicar, prácticamente estaríamos en 1 giga. Al duplicar nuevamente, que sería cuadruplicar, sería 2 gigas. Entonces se fue como 5 veces más rápido de la versión anterior, refiriéndonos al USB. Pero llegó Thunderbolt. Thunderbolt llega a 10 gigabits por segundo en su versión 3. La versión 4 es más. Y me parece que estamos llegando en Thunderbolt a una tasa de transferencia de 100 megabits por segundo. ¿Cuánto es 100 megabits por segundo? Más adelante podemos hacer un cálculo de cuánto ustedes demorarían en un respaldo de un disco con 2.0, 3.0 o Thunderbolt. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. La próxima semana podemos hacer ese ejercicio para ver cuáles son los resultados y cuáles son los tiempos esperados si manejamos este protocolo. Estos son los logos. Se parece al USB tipo C, pero se parece, no son iguales. El logo es distinto, es como un rayo. Entonces, cuando ven eso, significa que es Thunderbolt. Y acá pues dice 7 cosas a favor de Thunderbolt. La una, la tasa de transferencia de 10 gigabits por segundo, prácticamente el doble de la versión 3 en USB. Se alimenta eh, a 10 watts, consumen bastante, 10 watts es bastante, pero no hay problema en función de que responda, 10 gigabits es bastante. Entonces, por mí no hay problema en el consumo de 10 watts. Se pueden conectar hasta 5 dispositivos, perdón, 6 dispositivos en cadena, es decir, se pueden conectar discos duros, monitores en la misma vía, ¿ya? Es bidireccional, puede ir, por ejemplo, de lectura a escritura, que se pueden transmitir. Y del lado del host al dispositivo va a tener la misma transferencia simétrica que del dispositivo al host. Soportan protocolos de DisplayPort,
Entonces podremos trabajar con Thunderbolt para cámaras, para monitores, touch y PCI Express. Puede ser compatible con el Mini DisplayPort para los displays digitales en su forma nativa. También soporta DVI, HDMI, HCP, VGA, el clásico VGA, todos son compatibles. Se pueden usar cables eléctricos y también puede trabajar con fibra, no hay problema. Veamos qué dice en la parte de acá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá dice que si quieres transmitir en 4K, puedes hacerlo con un cable Thunderbolt. Pero si tienes un cable USB 4K, no puedes llegar allá. ¿Qué más? Ya, vamos a ver si está el Thunderbolt 4. Me parece que el Thunderbolt 4 llega a 100 y ya está en versión de desarrollo, proceso de desarrollo del Thunderbolt 5. Acá dice que puede soportar hasta 40 gigas. Es mucho. Dejemos una pausa y déjenme verificar otro dato. Sí, es de 20 GB el 4. ¿Ande? Sí, es de 20 GB el 4, el Thunder 4. ¿Y el 5? Verifiquen el Thunderbolt 5. Acá se me puso lenta. No aparece acá, pero sí yo vi un paper con el Thunderbolt 5 que
Si mal no recuerdo, estoy casi seguro que podía llegar entre 100 y 120 gigabits por segundo. Estamos hablando de velocidades súper rápidas. Con el Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, ustedes pueden hacer una presentación o un preview en Adobe Premiere en tiempo real. La tasa de transferencia permite. O sea, cargar archivos en Thunderbolt es rápido. Entonces, cada vez la exigencia en tasas de transferencias se hacen más necesarias, sobre todo en el ámbito de diseño, de video, de marketing. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de archivos muy pesados que, bueno, no eventual, sino que la estrategia actual para procesar archivos demasiado pesados se lo hace en partes. Entonces ahí estamos hablando de un software que permite hacer un procesamiento por pedazos, por chunks, los famosos chunks. Entonces cogen su archivo demasiado pesado, como en una sola máquina no le da la raza, dividen en pedazos, en trozos, y ese pequeño pedazo pues lo envían a una máquina para que lo procese. Al final, cada proceso terminado nuevamente va al árbitro, al máster, y él recopila toda la información procesada y lo une en una sola. Claro, cuando estamos hablando en esta situación, se puede hacer, pero hay situaciones en las que el archivo no se puede dividir. Entonces necesita realizar en un solo proceso. Ahí es cuando ya nos obliga a tener una máquina robusta y quizás nunca antes vista. Entonces obliga a crear máquinas más poderosas para el procesamiento, ya que no se puede hacer el procesamiento por partes. Pero en la industria de marketing, de películas, de cine, lo que se hace es fraccionar estos trabajos, estos archivos, y hacer el procesamiento por partes o procesamiento por lotes. Así se trabaja. Pero como ya estamos hablando de tecnología Thunderbolt, entonces nosotros podemos tener un archivo de 20 gigas, de 1 giga o de 100 gigas y montar en cualquier aplicativo para procesarlo. No sé si ustedes han trabajado con After, Cinema, Maya, Lightweb, eh, AutoCAD, 3D Studio, algún programa de diseño, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. ¿Quién ha trabajado con algún aplicativo de esto? ¿Nadie? Ya. Cuando ustedes están en este ambiente, eh, los archivos se les hacen demasiado pesados y el procesamiento también. Entonces, proyectos en After, estamos hablando de proyectos de 1 giga, 2 gigas, dependiendo de los efectos que tengan. O sea, eso es lo mínimo. Si tienen el proyecto interesante, con algunos efectos simpáticos, estamos hablando de un proyecto de 1 giga. Abrir un archivo de 1 giga cuesta. Ustedes han abierto películas de 2, de 4 gigas. Me pueden decir, no, yo puedo abrir, se abre rápido y lo veo. No, no es lo mismo ver un archivo de video que abrir un archivo con efectos. No es igual. Primero, el archivo de video, para cargarlo, se va a demorar. Una vez cargado, adelantar, retroceder, puede ser fácil, pero si recién lo abren y están viendo los primeros segundos de la película y se quieren saltar al final, el computador va a sufrir un poquito y no les va a presentar el final inmediato. Se va a demorar unos cuantos segundos y de ahí esperar un ratito
para que esa pantalla negra empiece a aparecer la película. No es inmediato, porque el archivo es pesado y necesita leerlo. Pero lo lea en forma de imagen. Digamos que no cuesta mucho. Y el video es una secuencia de imágenes. O sea, el reproductor de video lo que hace es una reproducción continua de imágenes. No hay mucho esfuerzo. Pero cuando estamos hablando de un programa con efectos, After, entre otras cosas, entonces este archivo tiene ciertas instrucciones, dependiendo del efecto, que necesita procesar o ser procesado. Por eso demora o cuesta. Y ahí es cuando necesitamos tasas de transferencia rápida para que no se demore en leer. La máquina también tiene que tener recursos. Pero si ya tenemos el medio, que es rápido, entonces nos va a permitir trabajar de una forma más amena. Si hubiéramos trabajado con USB 2.0 en un pendrive, hubiéramos cargado un proyecto, con USB 2.0 demoraría bastante. No podríamos trabajar directamente con el archivo guardado en el pendrive porque se demoraría demasiado. La tasa de transferencia para poder trabajar es mucho. En cambio, si nosotros tenemos un disco con Thunderbolt, la tasa de transferencia es rápida. Entonces sí podríamos trabajar directo con el archivo que se encuentre alojado en el dispositivo con Thunderbolt. ¿Sí está claro? No sé si me hice entender. ¿Preguntas? ¿Sí está claro o no está claro? Si no preguntas, si no hay preguntas, pues asumo que saben. Y ya de la próxima semana, pues empezamos a tomar lección. Y ahí no me van a decir, no, profesor, que no entendí. Ahorita es su oportunidad. Si está claro o no está claro. No hay dudas. Bueno, eso es lo último que ustedes pueden encontrar en tasa de transferencias. Ahora, ¿dónde se ve? Normalmente si compran un equipo Mac, viene con Thunderbolt. Por eso que normalmente cuando ustedes quieran hacer una grabación o vean que están haciendo una grabación, entonces usan en esa situación un equipo Mac, porque va a tener este puerto de tasa de transferencia muy alta y le permite trabajar sin ningún problema. Si ustedes tienen máquina de escritorio portátil, ese logo no lo van a encontrar, a menos que su equipo sea Mac. Si es Mac, sí lo van a encontrar. Y dependiendo del año, su Thunderbolt va a cambiar ligeramente, pero va a cambiar. Hola, ¿me escucha? ¿Sí lo escucho? Ah, ya, creo que no se me escuchaba. Sí, sí se lo escucha. Bueno, siguiendo con las diapositivas, ahí vemos el procesamiento, qué es lo que le ingresan, tiene que dar un resultado. Y acá está el hardware. ¿Qué es hardware? ¿Qué es software? En muchos me imagino que ya conocen el concepto. Para ellos refrescar, para los que no conocen, vamos a explicar hardware en la forma más resumida.
Se trata de todo lo que ustedes pueden palpar con sus manos. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí podría mandar esas diapositivas al grupo de WhatsApp? Es que lo que pasa es que mi internet está medio malo y no le entiendo bien. Se lo va a colgar en el aula virtual. Ahí van a Ah, estar. ya. Ah, ya, ok, gracias. Gracias, profe. Ya, entonces el hardware del computador en su definición más simple es lo que ustedes pueden tocar o palpar. Es igual. Ahora, si entramos un poquito a detalle, pues son las partes físicas que nosotros podemos ver o tocar. Monitor, teclado, mouse, disco duro, gabinete, carcasa. Todo lo que ustedes pueden ver, palpar, sobre todo palpar, se refiere al hardware, a la parte física. Estos, estas cosas o dispositivos que se conecten al computador, a estos se los conocen como dispositivos o periféricos. Todas las cosas que ustedes pueden conectar en la parte de atrás del computador normalmente. Hay ciertas cosas que la pueden conectar en la parte frontal, pero por regla general suelen estar en la parte de atrás. Ahí ponen todos los cables habidos y por haber. Y ahorita el estándar creo que es de 4 a 6 puertos USB en la parte de atrás. Y en la parte frontal pueden estar 2 o menos. Desde uno he visto. ¿Qué es el software? A diferencia del hardware, pues ya no lo podemos tocar, tampoco lo podemos ver. En términos generales, es lo que no podemos tocar, lo contrario del hardware, ¿no? Pero ¿qué es lo que no podemos tocar? Es un conjunto de instrucciones que tiene el software, que le da a la computadora para que pueda procesar o manipular algún dato. Sin el software, la computadora sería como un conjunto de dispositivos sin ningún fin, muy probablemente. Podríamos decir que le podemos dar un fin, podríamos decir, pero no es muy práctico. El software tiene que tener conjunto de instrucciones para procesar algo. Ese es el software. Si no hay este conjunto de instrucciones, pero no lo podemos tocar, no lo podemos ver o palpar, entonces estamos hablando no de un software, sino que posiblemente estaríamos hablando de un archivo. Si ustedes hacen su currículum es un archivo. ¿Lo pueden tocar? No. ¿Lo pueden ver? Ver sí, Sí. pero tocar no. Ver, sí, lo pueden ver. Tocar, no. En la definición que dice aquí, dice que lo pueden, no lo pueden manipular. No se puede manipular. Y el archivo no lo pueden tocar, no lo pueden palpar. Sí lo pueden, arrastrar, modificar, pero no lleva conjunto de instrucciones. Entonces, como no lleva un conjunto de instrucciones, no hablamos de software, estamos hablando de archivo. Cuando digamos, archivo tiene conjunto de instrucciones, entonces estamos hablando de un software o aplicativo. ¿Un archivo podría llegar a ser un software? Podría, podría, sí es posible. Si de alguna forma el archivo también me permite colocar instrucciones, entonces estaría hablando de un software.
¿Existe esto? Sí. En el paquete de Office, nosotros tenemos algo para poder programar. Al poder programar, el programa se construye con un conjunto de instrucciones secuenciales. Entonces, si empiezo a programar estos archivos, estamos entrando a que yo le voy a poder poner instrucciones para procesar algo. Ya no sería archivo, sino software. ¿Está claro? ¿Preguntas? Fernando Romero, silencio. Silencio su micrófono. Listo. Preguntas ahí con hardware y software. Sé que para unos puede ser aburrido, para otros pues es nuevo. Preguntas. Eso de los archivos que no sabía que podía ser un software, pero dice que ya es un software cuando da instrucciones, dice. Claro. Cuando tiene instrucciones, sí. Mientras tanto, no. Son ejemplos muy particulares que les pongo en el cual sí puede pasarse de un archivo a un software. Pero hablando en términos generales, son archivos. Muy particularmente podría llegar a alcanzar a un software. Todos El los paquete, archivos, todos los el archivos paquete, no son software, profe. no, no, son archivos. Muy particularmente, o pongámosles casos excepcionales, usted puede hacer ese cambio. Obviamente si sabe programar. Por ejemplo, usted me manda un Excel, me dice llénelo, yo lo lleno y se lo envío. Estamos hablando de un archivo, ¿cierto? No hay drama, no hay ningún problema. Me mandó una hoja de Excel y le llene ciertos datos, lo lleno y se lo envío. Archivo. No hay instrucciones detrás, hay datos adentro. No lo podemos tocar, sí, pero no hay instrucciones para que pueda procesar o manipular información. Entonces, en ese ejemplo, archivo, pero si yo sé o quiero curiosear sobre usted, quiero verificar qué hace, a dónde visita, dónde está, qué, qué tiene en el computador, con quién conversa, y saber más de usted o del computador o dispositivo que está usando. Entonces yo me aprovecho de eso, le lleno los datos, pero le agrego instrucciones extras en el mismo archivo y se la envío. Ustedes van a ver el archivo, van a ver los datos, que es lo que les interesa, lo abren y a cualquier mensaje que presente el archivo le van a dar a aceptar, porque eso es lo que a ustedes les ha solucionado la vida cuando quieren abrir un archivo. Les sale alguna alerta, ponle a aceptar porque necesitamos rápido esa documentación para imprimir. No hay nada más, no hay nada raro. Pero cuando ustedes le dieron a aceptar al mensaje que ni siquiera le pusieron atención que era, quizás el mensaje le está diciendo, permite ejecutar estos códigos en su máquina, aceptar. Permite que este programa se conecte con el computador, pusieron aceptar.
permite que active su cámara, pusieron aceptar. Claro, les pongo el ejemplo más claro, no valga la redundancia. Pero el mensaje viene con un poquito de ingeniería social, ¿no? Para que no se den cuenta. Entonces abrieron el archivo, vieron que los datos ya estaban, pero realmente ustedes aceptaron que las instrucciones que yo envié detrás sean aceptadas y permitidas por ustedes. Entonces ahí empieza a buscar dentro de su computador, se ejecutan las instrucciones, busca la información que me interesa, me la envía al correo de forma automática, sin que ustedes sepan, y yo ya veo la información que yo quería saber. Dónde trabaja, con qué se conecta, cuál es el tiempo que consume usted en internet, qué ve, cuáles son sus gustos, desde dónde se conectó, qué operador es, etcétera, 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 etcétera. Todo eso me lo hace saber mis pequeñas instrucciones que fueron embebidas o incrustadas en el Excel que me enviaron. Nuevamente les digo, son casos muy particulares para la gente que sabe de seguridad, sabe programar, puede hacer este tipo de trabajo. Para los que no, el archivo muere como archivo y no puede pasarse a software. ¿Sí está claro? Sí, sí. Ya. Interesante, Sí. interesante. Sigamos. Dispositivos de salida. Ya estamos hablando un poco de los dispositivos de entrada y de salida o periféricos de entrada o de salida. Es el mismo término. Se refiere a lo mismo. Lo pueden nombrar como dispositivo o como periférico. En términos generales, hablamos de lo mismo. ¿A qué se refiere con entrada y con salida? Al decir salida, pues nos referimos a que el computador envía datos hacia afuera, hacia otro dispositivo. Entonces, cuando él envía datos hacia otro dispositivo, obviamente conectado de alguna forma con el computador, estamos hablando de que este dispositivo es de salida. Y ahí tenemos algunos ejemplos muy generales. El monitor. ¿Qué hace el monitor? Presenta o visualiza lo que está en el computador. Si ustedes presionaron la tecla Windows, ustedes esperan ver el menú. Entonces presionan, esa información está en el computador, pero ¿cómo la envío? Entonces, la envío por VGA normalmente. También puede ser por HDMI, pero si están conectados al cable VGA, se lo envía por VGA ¿a quién? Al monitor. Entonces, este monitor sería un dispositivo de salida. El módem. Bueno, el módem, antes existía el módem fax o el fax módem, lo mismo. Ahora ya no hay fax modem porque la velocidad era demasiado lento con lo que podíamos encontrar con la telefonía normal. Eso evolucionó hasta que ahorita ya hay modem ADSL, modem que utilizan la línea telefónica para enviar datos. Y hay otros modem más. Pero ¿qué hace el modem? ¿Cuál es la función? Es de poder conectar un computador con otro computador a través de un medio, inicialmente teléfono, el famoso ADSL. Pero esto evolucionó. Ya ahorita hay un sinnúmero de protocolos para transmitir en Internet, eh, transmitir dependiendo de la tasa de transferencia. Hay millones, ¿no? Pero así como nosotros
podemos usar el módem para enviar. Este módem también puede ser usado para recibir. Entonces, lo podemos ver como salida o como entrada. Aquí lo estamos viendo como salida. Más adelante van a ver que también se lo puede ver como entrada. Y de ahí están los parlantes. ¿Qué hace el parlante? Pues obviamente nosotros tenemos la música dentro del computador y queremos escucharla, ¿cierto? Entonces necesitamos conectarle parlantes. Entonces, estos parlantes se los conectan y a estos parlantes, una vez que ya se escuche la música, significa que nosotros enviamos ese archivo a través del reproductor. El reproductor procesa y envía la información por USB o plug, el 3.5. Si tienen conectados con plug 3.5 en su conector verde, van a tener música. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Sí está claro. Ya. Actualmente existen varios tipos de impresoras. Incluso le han cambiado los nombres a las impresoras. Asumamos que sea una impresora en 3D, la famosa impresora que le ponen un carrete de plástico y este empieza a imprimir el objeto que ustedes le enviaron. Esta impresora en 3D es salida o entrada. Salida. Salida. Y un escáner en 3D es salida o entrada. 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 Seguro. Seguro. Vamos a poner el dibujito para que sepan qué es. Salida. Para los que no conocen, ¿qué es? Aquí tenemos algunas formas de escáner en 3D. Está este escanea con color. Este también escanea con color. Son portátiles, muy buenos. Este, por ejemplo, es un escáner en 3D básico. Este es otro. Este es otro tipo de escáner. Y este es otro tipo de escáner. Tienen el modelo, eso se lanza una luz y empieza a capturar todo del modelo. Estos son los famosos escáneres 3D. Este es otro modelo. Esta plataforma gira. Acá está, tenemos con la plataforma. Esta plataforma gira. Aquí encima de la plataforma ponen el modelo y empieza a escanear. Estos son los escáneres. La pregunta con el escáner. ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes dijeron que era de entrada o de salida. Salida. Entrada. Una Una recarga. Una recarga. Este es de entrada.
El escáner es de entrada. Este coge datos externos y lo envía al computador. Todo el entorno natural es capturado y enviado al computador. Entonces eso se lo conoce como entrada. Mandamos adentro del computador. En el caso de una impresora, se la envía del computador afuera, al entorno, a nuestro ambiente. Eso es salida. Quizás el término esté un poco descuadrado, porque a esto, que es escáner, lo confunden con esto. Este es una impresora en 3D. Esta impresora en 3D tiene el carrete de plástico y todo lo del computador le envían datos y esta maquinita con el carrete funde el plástico y lo transforma. Eso es una impresora en 3D. Pero a esta impresora en 3D también le dicen escáner. Pero está mal, no es escáner. Es impresora. Entonces por ahí hay una confusión. A alguien que no tiene criterio, a la impresora le llama escáner. Pero ustedes ya vieron la diferencia en qué es un escáner y qué es una impresora. ¿Está claro? Sí. Claro. Sí, el escáner ingresa se puede la imagen a la computadora y la impresora Correcto. envía la imagen hacia afuera. Correcto. Sí. Es eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Para mí fue impactante lo del cablecito, el nombre del cablecito, igual. El cablecito. Sí, un cable que tiene el signo de la electricidad. Pero de El ahí el resto Thunderbolt. está, sí, ajá. La El pronunciación. Thunderbolt es ¿Cómo es Thunder? algo actual. Yo vi un paper, como les digo, me parece que era el Thunderbolt 5. Son con tasas de transferencias asombrosas. Ya la próxima semana vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿En cuánto se demoraría en respaldar un disco? Con USB 2.0, USB 3.0, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y Thunderbolt 5. ¿Ya? Para que se den cuenta en qué ámbito nos encontramos en la actualidad. Si no tienen preguntas, A una máquina antigua le podemos adaptar un Thunderbolt. son equipos especiales para que se adapte el Thunderbolt, no a cualquiera. El dispositivo debe tener esto. Si un escáner o una impresora tiene Thunderbolt, estamos hablando de que ese trabajo que puede costar la captura, por ponerle un número, de 5 minutos, en Thunderbolt, eso se lo hace en uno. En un minuto ya está capturado. Pero ya es característica del equipo. Ahora, dispositivos con Thunderbolt no son baratos, cuestan. ¿Alguna otra duda? La pregunta es que el Thunderbolt es
como un disco duro, ¿no? ¿O cómo? Es una interfase de comunicación, como el USB. Me dice, Ah, ya, ok. el USB es disco duro. ¿Qué responden a eso? El USB es interfase. No me pueden decir que el USB es disco duro. Es una interfase. ¿Un disco duro puede tener USB? Sí. ¿Su teléfono tiene USB? Sí. ¿El USB es teléfono? No. ¿El USB puede estar en un teléfono? Sí. ¿El Thunderbolt es disco duro? No. ¿Un disco duro puede tener Thunderbolt? Sí. Eso Ya, es ya un cable, entiendo. ¿verdad, profe? Es una interfaz. Esta Es interfase, parecido al pendrive, un poco esta parecido, interfase puede estar larguito. en un puerto, en un cable que pueda soportar esto. Es igual que el USB. ¿El USB es cable? No. ¿Puede ser un cable? Sí. Cable USB. Pero no es un cable, es una interfaz. Porque si fuera cable, su computador tendría que tener un cable. No lo tiene. Tiene puertos USB. Para acceder a estos puertos necesitan un cable compatible con esa interfaz. Tiene que ser un cable USB. Lo mismo con el Thunderbolt. Eso sirve para pasar información, el Thunderbolt. Eso es verdad. El Thunderbolt es una interfase o una tasa de transferencia más alta que la de 3.0, la USB 3.0. No es necesariamente pasar información, porque ustedes pueden tener lectura y escritura. Es dual channel a la vez. No le escuché, ¿cómo dijo? El Thunderbolt es lectura-escritura, es dual channel, tiene dos canales asíncronos. Pueden hacer esa velocidad de forma simultánea sin que el uno baje la velocidad del otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes pueden enviar y recibir a la vez en esa misma velocidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces me ponen los dos nombres, los dos apellidos en el chat y nos quedaremos hasta allí. Aquí en Ecuador ya existe bastante ¿A qué aparato nomás se le puede utilizar Thunderbolt? Thunderbolt. Eso. El Thunderbolt puede estar, como vieron en la página, en equipos normalmente de video. Puede ser monitor, puede ser disco duro, puede ser alguna cámara, pero sobre todo en displays está el Thunderbolt, sobre todo. Ahí la más exigencia, pero si tienen un disco, pues es fabuloso. Disco duro con Thunderbolt, una tasa de transferencia muy alta. Como les digo, vamos a hacer ese ejercicio la próxima clase para que se den cuenta ya en números reales cuál es el tiempo que podrá tomar en respaldar un disco duro con este interfaz. Si no hay más preguntas, entonces ya pusieron todos sus nombres, sus apellidos. Nos quedamos Sí. hasta allí. Sí. Pasen bien.
Sí, igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Gracias, mi estimado. Falto yo.